La creación literaria mediante el cine de Héctor García Quintana. Eh, él es profesor de la Universidad de Tours en Francia. Y este artículo está publicado en Ciencia, revista de la Academia Mexicana de Ciencias, en el volumen 72, número 3, julio-septiembre de 2021, de las páginas 32 a la 37. En su primer apartado, que constituye una especie de introducción al artículo, inicia señalando que, como profesor de escritura, sí es posible enseñar a escribir novela y cuento, pero esto no garantiza el éxito ni la calidad, porque hay cualidades innatas que no pueden enseñarse, pues tienen que ver con la cultura y la sensibilidad de cada individuo. Sin embargo, los elementos de la narración sí pueden ser transmitidos tal como se ha hecho desde la poética de Aristóteles hasta nuestros días, aunque la materia de escritura creativa, como se le conoce, parezca muy nueva en cuanto a disciplina o asignatura académica. A partir de su experiencia como escritor de novelas, el autor del artículo se ha preguntado si tiene sentido escribir para unos lectores que asimilarán la información de manera distinta a como él la ha concebido y creado. ¿Cómo se pueden enseñar normas, dice el autor, que establezcan un canon si cada lector entiende lo que le permite su forma de ver, vivir y leer? Y se responde que, si bien no se puede escribir para todos, sí es posible buscar un amplio espectro de lectores cuando se plasma algo en papel. En su caso, el autor no piensa en un grupo concreto, pero sí considera la diversidad de lectores. Comenta que no existen normas, solo principios, y que no hay reglas invariables en la literatura. La literatura, dice el autor, no es una ciencia exacta, donde la práctica del hecho es su criterio valorativo de verdad. Se escribe para enseñar la realidad de otra manera. Primero, como una forma de entender al público, pero no suficiente ante una literatura cuando se entiende esta como un arte. Hoy en día, dice el autor, las técnicas para crear ficción han crecido. Por ejemplo, idear personajes, montar una escena, escoger el correcto uso del tiempo, definir el espacio, el nivel de realidad. Existe una herramienta que hace atractivo el uso de estas herramientas literarias, es decir, el cine. El autor se pregunta por el parecido entre la literatura y el cine, como para enseñar a escribir novelas viendo cine, viendo películas, así como la posibilidad de un texto que pretenda enseñar a escribir ficción con base en las herramientas técnicas del cine. Recuerda el enfrentamiento que en 1908 tuvo el director David Griffith con ejecutivos de la Biograph Company a propósito de la adaptación de un poema en forma de película. Mientras los productores consideraban al cine y la literatura como cosas diferentes, Griffith proponía un montaje paralelo. ¿Para qué? Pues para que ambas historias tuvieran la misma intensidad emocional. La polémica por el uso de flashbacks y vasos comunicantes entre historias diferentes, aquí hay que decir que los vasos comunicantes consisten en dos o más episodios que están unidos en la totalidad narrativa, a fin de que la confluencia o la vecindad que existen entre ellas, o la mezcla, los modifique recíprocamente, añadiendo a cada uno de ellos una significación, una atmósfera, un simbolismo, distinto del que tendrían si estos estuvieran narrados por separado. Bueno, pues estas historias diferentes, con un recurso técnico muy familiar en el cine, el uso de estos vasos comunicantes o del montaje paralelo. El autor afirma que sí es posible enseñar a escribir novelas por medio del cine. Esto nos lleva al segundo apartado de este artículo, que se llama paralelismo gramatical. El paralelismo gramatical y estructural entre la literatura y el cine es muy reconocible. ¿Por qué? Porque el cine, como ficción narrativa, tiene una gramática de la puesta en escena que toma en cuenta planos cinematográficos de valor semejante a la frase literaria. Son manipulables para hacer la historia más lenta o más rápida,
similar a lo que se hace en la literatura con las oraciones largas para prolongar el tiempo o el uso de frases cortas para dar la sensación de inmediatez. Propone prestar atención a los tiros de cámara que, como si fueran unos epítetos, otorgan calidad a los objetos del cine según el enfoque, ya sea que nosotros hagamos un tiro de cámara en picado, en contrapicado, un traveling, etc. También la función que se acrecienta con la música. Esto se potencia con la presencia también de la música. Al igual que en la novela, en el cine las escenas, es decir, los hechos que suceden en el mismo lugar y tiempo, y su unión forman secuencias que asemejan o semejan más bien los capítulos de una novela. Además, el director usa puntos de vista, narra una historia, define un argumento o caracteriza a sus personajes y, como en la narrativa de ficción escrita, sigue la estructura aristotélica de principio, medio y final. Muchas de las figuras retóricas o de los recursos de la literatura se pueden asimilar en el relato cinematográfico. Ejemplo de ello es el flashback o escena retrospectiva para plasmar recuerdos de los personajes literarios. Aquí el autor nos recuerda la película Smoke de Wang del año 2004, que es una versión de El cuento de Navidad de Augie Bren de Paul Auster. También nos dice que se puede alterar el orden temporal o analógico de las imágenes para semejar el hiperbatón. Esto es sustituir algo que se pretende decir sin mostrarlo en pantalla a modo de una elipsis, también puede ser. Pone el caso de la película The Color Purple de Spielberg del año 2011, en el caso de las escenas de Sally leyendo las cartas de su hermana. Las técnicas y los recursos estilísticos van a ser instrumentos para intentar alcanzar un objetivo en la obra de ficción. El creador de ficción tiene que ser consciente cuándo debe usar estos recursos. Entonces, para el autor de este artículo es innegable la existencia de numerosos elementos formales, estéticos y estilísticos de la literatura que se repiten en el tiempo, el lugar y el tema. Recuerda que, según Robert McKee, permiten establecer principios. Nunca hay que entenderlo como normas o fórmulas doctrinales, sino como principios que funcionan en la mayoría de las narraciones y de las creaciones ficcionales. En el tercer apartado de este artículo lo titula Convencer desde la emoción y nos dice que además de las similitudes técnicas está el objetivo fundamental de la ficción, que es este zarandeo, dice él, de la emoción de los lectores y espectadores. Un autor de ficción quiere emocionar, convencer con su historia, llevarlo por caminos emocionales en los que no dude de lo que se cuenta. Para lograr esto, debe usar un hecho, un personaje o alguno de sus rasgos, un detalle aparentemente intrascendente o incluso elementos técnicos o todos los elementos técnicos antes mencionados. El autor de novelas y el director de cine escogen los recursos narrativos para que las cosas dejen de ser objetos inanimados y se vuelvan palabras, imágenes y resortes emocionales que lleven a una reflexión o a un divertimento más o menos reflexivo. Ambos sintetizan la realidad para convencer emocionando. Una síntesis no como un resumen, sino como composición a partir de un todo más amplio. Aquí la literatura y el cine, dice el autor, viajan en el mismo vagón de tren. Hablar de cine es hablar de literatura y hoy en día hablar de literatura es remitirnos a algunas de las mejores ideas ya plasmadas en el cine. A manera de conclusión, en este artículo, el autor nos dice que la literatura y el cine son dos eslabones fundamentales de ese tren emocional que es la ficción. Son dos formas de hacer reales los mundos inventados donde un creador debe seleccionar recursos estructurales y técnicos que han atravesado lenguajes para mover las emociones y persuadir al lector o espectador de la verdad de esa ficción. No se pretende que nadie
aprenda a escribir novelas solamente viendo películas y series, nos dice el autor. Pero para escribir hay que leer mucho, pero también el cine es un instrumento cada vez más necesario para una pedagogía sobre la literatura, sobre la ficción, ese mundo amplio, esa materialización de un producto representado en palabras o por medio de imágenes.